Bueno, vamos a arrancar con el balance saturado. Directamente vamos a usar el modelo de expansiones y producciones porque es mucho más simple que trabajar realmente con masa de entrada y masa de salida. Y esta ecuación general va a incorporar todo lo que podría haber adentro de un reservorio: cambios de volumen del petróleo, del gas, del agua irreductible en ambas partes, el volumen poral, si tengo inyecciones de algo, entrada de agua del acuífero, y en su forma más completa, o desde su forma más completa, pensando cómo funcionan cada una de las variables, puedo llegar a todas las demás, ¿sí? Porque un petróleo subsaturado es un petróleo saturado que no toca la presión de burbuja, o un petróleo saturado con casquete, si le elimino la parte de petróleo, el casquete se comporta como un balance de gas. Entonces, esta ecuación es la composición de todas las anteriores, ¿sí? Vamos a arrancar con un modelo más o menos simple y lo vamos a ir haciendo más complejo a medida que necesitemos, ¿sí? Entonces partamos de lo más normal, perdón, el modelo más básico que podemos hacer, que es un volumen poral, ¿sí? Un volumen poral que tiene gas, petróleo, y en ambas partes, o sea, una zona de casquete, una zona de petróleo, y en ambas partes un volumen de agua irreductible. Que esta saturación de agua irreductible sea la misma en ambas partes, salvo que se demuestre lo contrario, es una asunción totalmente lógica. Entonces, podemos pensar, bueno, ¿qué es a lo que vamos a apuntar? Que es medio a lo que vamos a apuntar siempre, es a dejar todo en función del POIS, ¿sí? Que es lo que estuvimos haciendo en el caso anterior, porque es la variable que nos interesa o despejar, o que conociéndola nos interesa pronosticar su producción o la producción asociada a los cambios en él. Entonces vamos a tratar de dejar todo asociado al POIS, en los casos donde no podamos al POIS y al GOIS, y nada, eso. Bueno, vamos a tener que incorporar algunas variables nuevas para poder dejar todo asociado al POIS, pero estrictamente no sería necesario. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos rectángulos, ¿sí? ¿Cuánto mide este volumen de gas? Bueno, lo puedo escribir como volumen de gas, todo el volumen poral por SGI, ¿sí? Por la saturación de gas inicial. O también lo puedo escribir como GOIS por VGI, ¿sí? Todo el gas inicial llevado a condiciones de fondo. Lo mismo con el petróleo. Vamos a hablar un poquito de este BOI después. Y el volumen de agua, lo mismo. Volumen poral por SUIR. Bueno, esto lo voy a dejar así porque el volumen de agua en condiciones de superficie no me interesa. La suma de estos tres tiene que ser igual al volumen poral, ¿sí? Entonces, si lo escribo, es volumen poral, por SUIR, más directamente uso de estas variables que son las que me interesan. Perfecto. Y voy a pasar el volumen poral por SUIR restando y voy a sacar de factor común el volumen poral. Borro esto, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Volumen poral por 1 menos SUIR es igual a GOIS VGI más GOIS VGI. Paso dividiendo el 1 menos SUIR y llego a esto. Perfecto. Y esto lo voy a checar, o sea, este es el volumen poral expresado en función de POIS y GOIS, ¿sí? A esto le voy a dar una vuelta de rosca más y voy a dejarlo realmente asociado al POIS con una variable nueva que voy a incorporar que todavía no conocemos. La voy a definir como
el tamaño del rectángulo de gas respecto del tamaño del rectángulo de petróleo, que es una forma de decir el tamaño relativo del casquete, ¿sí? Si el petróleo en fondo ocupa 1 y el gas en superficie ocupa 0,5, entonces esta nueva variable que voy a llamar m va a ser 0,5 sobre 1, ¿sí? O si el casquete es el doble de grande que el petróleo, vamos a hacer así, el m sería de 2. ¿Cuánto mide este rectángulo respecto a este rectángulo? Ahora, ¿cuánto mide este rectángulo en variables? Gois por BGI. ¿Cuánto mide este rectángulo en variables? Pois por BOI. Entonces, el tamaño relativo del casquete en fondo lo puedo escribir como Gois por BGI dividido Pois por BOI. Y esto, si paso el Pois multiplicando por acá, puedo despejar Gois por BGI. ¿Sí? Pois por BOI más reemplazo esto por esto. Pois por BOI por M dividido 1 menos SUIR. Y si esto lo achico a su mínima expresión posible, perfecto. ¿Qué es esto entonces? Si lo miro como, si lo trato de poner en palabras. Pois por BOI es el rectángulo del Pois en fondo. Si lo multiplico por 1 más m, si esto es un valor mayor a 1, o 1 o mayor a 1, o sea, si el m, si no hay casquete es 1, si hay casquete es 1, algo, o 2 o lo que sea. Entonces, Pois por BOI es el rectángulo del petróleo en fondo. Lo multiplico por 1 más m, le agrego el casquete, o vamos a poner, le agrego el gas. Y no importa cuándo sea SUIR, este denominador va a ser menor a 1, si es 1 menos un valor positivo. Entonces, si a esto lo divido por un número menor a 1, me da algo más grande, que es la incorporación de SUIR. ¿Bien? Entonces, esto es el volumen por ahí. ¿Sí? Petróleo, le agrego el casquete, le agrego el agua. Entonces, de ahora en más, siempre que necesite usar la variable volumen por al, voy a usar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero dejar todo relativo al Pois. Esto lo podría haber dejado. Bueno, si lo necesito, pues lo agrego. Sí, voy a dejar las dos. M es igual a Gois BGI sobre Pois BOI y volumen por al es igual a Pois por BOI por 1 más M dividido 1 menos SUIR. No sé si se llega a ver, espero que sí. Entonces, ahora sí, con estas nuevas variables, o este volumen por al expresado con la nueva variable, vamos a hacer, como hicimos en petróleo subsaturado, vamos a hacer individualmente la matemática de cómo cambia de volumen cada una de las partes que tenemos dentro del reservorio. Empecemos con la del petróleo porque es el más importante. ¿Cómo cambiaba de volumen el petróleo subsaturado? Era Pois por BO menos BOI.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en fondo, hoy por VOI medía un cierto volumen y cuando le aplicábamos un delta P pasaba a medir un volumen mayor y la diferencia POI por VO menos POI por VOI, que es esta fórmula, me daba la expansión. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende esto? Y depende de la forma que tenga la curva de VO respecto a la presión. Entonces, cuando le aplico un delta P, el POI no cambia, el VO sí cambia y en función de cuánto cambia ese VO, me da cuánto expande el POI. Entonces, vamos a ver cómo es la curva de VO respecto a la presión, pero para un petróleo saturado. ¿Cómo es el VO en general? Bueno, no voy a poner esto. Esta es la curva de VO, ¿sí? Siendo esta siempre la presión de burbuja. Y puedo poner acá VO de burbuja. Ahora, tengo dos formas de tener un petróleo saturado. Arranqué en un petróleo subsaturado, vamos a ponerle acá VO de subsaturado. Arranqué en un petróleo subsaturado y le fui extrayendo masa de tal forma que la presión vaya cayendo hasta que alcanzo la presión de burbuja. En ese momento, mi petróleo en fondo se transforma, no es inmediato y no es en todo al mismo tiempo, pero asumamos que sí, se transforma a petróleo saturado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el petróleo saturado y el subsaturado? Que si le aplico una caída de presión, ¿sí? Si le aplico un delta P negativo a el petróleo saturado, parte del hidrocarburo que estaba en estado líquido se gasifica, ¿sí? Se libera, le decimos, y pasa a estado gaseoso. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Bueno, desde el punto de vista energético, un montón de cosas. Se libera gas, las burbujas se expanden y genera el empuje adicional y todo lo que vimos en mecanismos de drenaje. Pero a nivel matemático, ¿qué va a ocasionar? Y que voy a tener dos fases y cada una va a estar cambiando de tamaño en función de sus propiedades. ¿Sí? La fase líquida de una forma y la fase gaseosa de otra. Entonces, dije que había dos formas de tener petróleo saturados adentro del reservorio. Una es venir de un subsaturado e ir sacando de presión. La otra es directamente encontrar un petróleo que está en contacto con un casquete, que está en contacto con un gas. Entonces, toda la capacidad de disolver gas que tenía ya fue utilizada y hubo un sobrante de gas. Por lo tanto, este petróleo ya arranca de una condición de saturación y si le hago caer la presión, libera gas desde el minuto 1. ¿Sí? Entonces, encontrar directamente petróleo saturado de una. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El primero no va a tener casquete original, el segundo casi obligatoriamente sí. Encontrar un petróleo perfectamente saturado, sin casquete, es prácticamente imposible. ¿Sí? Porque significa que había una cantidad suficiente de gas para saturarlo y no le sobró ni le faltó ni un metro cúbico. ¿Sí? Si le sobraba, o sea, si sobraba gas, hacía casquete, porque tuvo millones de años para segregarse. Si le faltaba, quedaba saturado. Levemente subsaturado, quizá, pero subsaturado. Entonces, encontrar en la naturaleza, tipo condición inicial, un petróleo perfectamente saturado, sin casquete, diría que es casi imposible. ¿Sí? Entonces, por alguno de los dos caminos, yo llego a esta condición. Dado que vamos a hablar de petróleos saturados, vamos a tomar esta condición, el VO de burbuja, como el VO inicial. ¿Sí? Si vengo de un subsaturado, entonces el inicial será el VO de subsaturación inicial. Pero vamos a ver que a la matemática no nos va a importar tanto. Así que por ahora ignoremos esta parte. Salvo que la voy a usar ahora. Entonces, miremos cómo cambia el petróleo saturado a medida que le aplico una caída de presión. Bueno, si estaba en subsaturado, y por ejemplo este era mi VO inicial de subsaturado, a medida que caía la presión, ¿sí? Ocurría un delta P, el VO se iba a un valor mayor. ¿Sí? Pasaba de acá
acá. Entonces, este cociente era positivo. VO grande menos VOI chico. Ahora, si estoy en saturado, y esta es mi condición inicial, cuando le aplico un delta P, me voy a un VO menor. VO inicial y VO X. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo adentro del reservorio? Bueno, en saturado, POIS por VOI dividido POIS por VO, o aplicado un delta P que se transforma en POIS por VO, me va a dar una pérdida de volumen. ¿Qué significa esto? Que en el reservorio, la fracción líquida de petróleo, cuando le aplico un delta P, se contrae. ¿Tiene sentido esto? Que cuando le relajo la presión, cuando cae la presión, el mismo volumen de referencia que es POIS se achica en vez de expandir. En general, cuando dejo que algo libere presión, ¿sí? Cuando le bajo la presión a algo se expande. ¿Por qué se está contrayendo? Porque si bien estoy usando el mismo volumen de referencia, hay una fracción de los hidrocarburos que componían ese volumen de referencia que se gasificaron. ¿Sí? Las componentes más livianas se liberaron, decimos. Y entonces yo estoy comparando lo que está pasando con la fase líquida y me estoy olvidando de meter en la ecuación lo que pasa con las otras componentes. ¿Sí? Es como que arranqué con un número de moles y digo, el volumen en la condición 2, ese volumen se achicó. Sí, pero son menos moles. Hay otros moles que están en estado gaseoso que están haciendo otra cosa, que los tengo que ir a mirar. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuántos son esos otros moles? ¿Cuánta masa o cuánto volumen se gasificó? ¿Qué variable qué variable conocemos en el laboratorio que me dice la cantidad de gas que se libera cuando yo aplico un delta P? Es el RS, ¿sí? Lo voy a hacer al costado. El RS me dice, en función de la presión, cuánto gas disuelto había inicialmente, que es el mismo que debería haber en el momento de burbuja, y cuánto gas disuelto queda en un momento cualquiera, futuro. ¿Sí? Entonces, si aplico, le voy a hacer el mismo valor, el mismo delta P que apliqué acá, entonces este nuevo RS es el RS que llamé X. ¿Sí? Entonces, todo este POIS tenía en su interior RSI de gas disuelto. POIS por RSI me da un volumen de gas. Todo ese volumen de gas que originalmente estaba en estado líquido o estaba disuelto, llamémoslo como queramos, ¿sí? Pero que no estaba en estado gaseoso en fondo. Cuando le aplico el delta P, una fracción de ese gas, RSI menos RSX, o sea, este pedazo, se volatiliza, ¿sí? Se transforma a su equivalente gaseoso en fondo. RSX es la cantidad que sigue estando en estado líquido, ¿no? Entonces, este POIS por VO, este nuevo POIS por VO, me da el volumen final o el volumen en este delta P, en este momento de presión, que tiene el petróleo que sigue siendo líquido, y ahora voy a ver cómo calculo el volumen que ocupa este gas que se liberó. ¿Sí? Para ver esto lo podría hacer con la curva de RS haciendo estas restas, o podría hacer la inversa y graficar la curva de RL, que es gas liberado. Sí, que es lo mismo, son complementarias. Entonces, este delta es lo mismo que este valor directamente leído. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. ¿Sí? RSI menos RS es RL. Se los digo solo porque algunos libros lo ponen así o alguna gente lo usa así, pero es lo mismo. Entonces,
Si yo quiero ver realmente, en condiciones de fondo, cuánto miden todas las moléculas que antes componían el POIS y que ahora están parte en estado líquido y parte en estado gaseoso, tengo que tener en cuenta las dos cosas. Perfecto. ¿Cómo hago para considerar las dos cosas? Voy a definir una nueva variable que sea el cambio de volumen en condiciones de fondo de la fase líquida más el cambio de volumen de la fase gaseosa que se va liberando. Esa variable se llama BT, que también la vieron en petrofísica. ¿Qué incluye? Es el cambio de variable de la fase líquida, que es lo que estamos diciendo, más el cambio de variable del gas, el cambio de volumen. ¿Qué dice el cambio de variable? No, el cambio de volumen de la fase líquida más el cambio de volumen del gas que se va liberando. Por VG también para llevar la condición de fondo, ¿sí? Esto es el cambio de volumen de todas las moléculas al mismo tiempo, ¿sí? Las que siguen siendo líquidas y las que pasaron a gas. ¿Cómo se ve BT en este gráfico? ¿Sí? Si lo pongo junto con el BO. Bueno, al principio que no hay gas liberado, o en todos los momentos previos a la presión de burbuja que no hay gas liberado, entonces este término desaparece y BT y BO deberían coincidir. Entonces BT y BO coinciden. Sí, pongo acá BT en verde. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? La fase líquida empieza a contraerse y la fase gaseosa más que compensa esa contracción. Por lo tanto, el BT va a seguir creciendo. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de este BOI? Es porque en el punto de burbuja y hasta el punto de burbuja, BOI es igual a BTI. Entonces depende cómo me sirva en la ecuación, a veces voy a usar uno, a veces voy a usar el otro. Pero bueno, la idea es la misma. Entonces, ahora sí. Cuando aplico un delta P a un petróleo saturado en fondo, ¿qué ocurre? La fase líquida se contrae. Perfecto, en eso estamos de acuerdo. Y aparece una nueva fase gaseosa que se expande. ¿Sí? Que va a depender de RCI menos RS por VG y también por el POIS inicial. ¿Sí? Lo hago a propósito en Chastre ahí porque lo voy a escribir bien ahora. Estas dos cosas sí dan un crecimiento neto. Sí, una expansión neta. ¿Cómo saco esta expansión neta? Y de acá de BT. Al mismo delta P que antes, si bien BO se contrae, BT creció. Sí, respecto de este BO inicial igual a BTI inicial. Este nuevo BTX, beta X, es mayor que su condición inicial. Entonces, si bien esto me da un cambio positivo en subsaturado, en saturado también tiene que ser un cambio positivo, porque es lógico, cuando descomprimo algo las cosas deberían expandir. Pero voy a tener que cambiar las variables. ¿A qué? Borro. Lo hago acá abajo, por ahora. POIS por BT menos BTI. Donde esto es una resta positiva. Entonces, esto me da la expansión del petróleo y su gas disuelto al mismo tiempo, en simultáneo. Perfecto. Solucioné el petróleo o transformé lo que era petróleo a lo que era petróleo subsaturado para incorporar los cambios de volumen también del gas que podría estar liberando ese petróleo. Obviamente, si después tengo que usar esta ecuación, vieron que les dije que se puede llegar de esta ecuación a la anterior, o a todas las anteriores. Esta ecuación, por encima de la presión de burbuja, BT y BO coinciden. Por lo tanto, usar BTs o BOs es lo mismo,
y siempre la resta sigue dando positivo. Pues fíjense que BT es siempre creciente hacia el eje Y. Así que bueno, con esto tengo solucionado el petróleo. Lo voy a borrar, ya está. Y eso lo dejo. Voy poniendo acá arriba. Ois por BT menos BPI. Bueno, parte del gas. ¿Cómo cambia de volumen el gas? Ya lo sabemos, el gas no cambia, el gas no debería condensar. Si tengo, bueno, esta es otra, si tengo un petróleo muy volátil y tengo que me da un gas muy rico, ese gas muy rico está condensando en fondo. Acuérdense que una de las hipótesis de partida, una de las patas primordiales de balance de masa es que el PVT sea representativo de lo que está pasando en el reservorio. Si tengo un petróleo muy volátil o un gas con mucha condensación, entonces no voy a poder representar en el laboratorio lo que va a estar pasando en el reservorio, por lo tanto no voy a poder aplicar balance de masa. Entonces, ¿dónde aplico balance de masa? Petróleos negros y gas secos o gas levemente húmedos. ¿Sí? El petróleo negro va a tener asociado un casquete de gas seco. O sea, si tiene casquete va a tener un gas seco, un gas relativamente seco. Entonces, de todo el espectro de hidrocarburos voy a estar en petróleo negro con un casquete seco o en gas seco o levemente húmedo. El rango del medio no debería, o la herramienta correcta para modelarlo no es balance masa. Probablemente ni siquiera sea un simulador de Black Oil, porque tienen las mismas limitaciones. Voy a tener que usar un simulador composicional, donde el camino termodinámico que recorre el hidrocarburo es una de las variables fundamentales en la recuperación final. Sigo para estimar la recuperación final. Entonces, dado que forzosamente para poder estar haciendo balance de masa estoy en un Black Oil con un gas seco, entonces el casquete se va a comportar como cualquier gas seco, que es GOIS por VG menos VGI. ¿Sí? Lo mismo que un reservorio de gas seco. Entonces, los cambios de volumen del casquete, del gas del casquete, se comportarían igual que el balance de masa de gas. Sí, donde GOIS es la cantidad de gas inicial en el casquete. De nuevo, si vengo de un petróleo subsaturado, GOIS es 0, porque no hay casquete inicial. Vengo bajando la presión, llego a la presión de burbuja, entro a la condición de saturación, voy a empezar a liberar gas, el gas liberado está acá adentro, pero nunca hubo casquete. Incluso aunque con el gas que estoy liberando termine formando un casquete, esto sigue siendo 0, porque es gas inicial. Inicialmente no había casquete. Bueno, ¿cuáles son las otras cosas que van a cambiar de tamaño? Igual que en subsaturado, los poros y el agua intersticial, solo que ahora va a ser en la zona de petróleo y en la zona de gas. Entonces voy a tener que componer esos dos cambios de volumen. Y primero, la pregunta que nos podríamos hacer es si vale la pena tenerlos en cuenta. En subsaturado dijimos que era importantísimo. En gas dijimos que en general no iba a ser importante. Acá estamos en un intermedio. ¿Vale la pena introducirlos? ¿Vale la pena incorporarlos? Y pensemos un toque. Si voy a apuntar a una ecuación general, ¿sí? Una única ecuación grande, que esa ecuación me permita tener en consideración todos los casos, entonces voy a necesitar que forme parte de la ecuación los cambios de volumen en los poros y en el agua, para el momento donde esta ecuación la quiera aplicar en un subsaturado, por ejemplo. Eso seguro, o sea, desde un punto de vista matemático es mejor pensarlo ahora que tener problemas después. Ahora, la segunda cosa es, si bien es verdad que la existencia de gas o que haya gas en el sistema va a hacer que los efectos de cambios de poro y agua sean menos importantes, ¿sí? O sean menos representativos o tengan menos peso ponderado sobre la expansión total. Al principio, cuando estoy en saturado y estoy empezando a liberar gas,
supónganse que no tengo casquete porque vengo de un subsaturado, pero no importa, la parte de subsaturado la calculé aparte, entonces ahí ya sí los tuve en cuenta. Llego a saturado, ¿los tengo que seguir teniendo en cuenta? Y al principio, el gas que va a estar saliendo de acá, del gas que va liberando el petróleo, todavía sigue siendo poco. Entonces, está bien, estoy insaturado, estamos de acuerdo. Voy a tener gas en el sistema, estamos de acuerdo, pero no hay tanto gas todavía. Entonces, lo que está cambiando de volumen, esa matriz y ese agua irreductible, todavía siguen teniendo un peso un poquito más importante. Obviamente que cuando libere cualquier cantidad de gas, la expansión de ese gas que se está liberando se va a comer a las otras dos. Pero como el balance de masa es acumulativo, entonces si no lo tuve en consideración al principio, puedo tener un error, ¿sí? Sobre todo, o sea, el balance de masa siempre es respecto de una condición inicial, ¿sí? Entonces, mi condición inicial, si yo voy hasta el final y no tuve en cuenta la expansión de los poros, y sí toda la del gas, entonces es probable que la diferencia sea chica. Ahora, vamos a ver que, por ahí me estoy adelantando un poquito, pero se los cuento nomás y después lo vemos más adelante. Este balance saturado, va a tener muchas más variables en juego. Y algunas de esas variables no las vamos a poder despejar directamente con la ecuación de balance, vamos a tener que usar ecuaciones complementarias. Esas ecuaciones complementarias no son siempre respecto de la condición inicial. Muchas veces son respecto de la condición previa. Entonces son escalonados. Si yo no tengo en cuenta los cambios de volumen en poros y agua en el camino, entonces puedo hacer un error acumulado, arrastrar un error que se va incrementando en cada escalón. Entonces llego a una condición final que si solo mirase balance masa no sería tan grave, pero que con las ecuaciones complementarias que estoy usando para formar el sistema de ecuaciones sí es un poquito más grave. Así que medio de la conclusión es, incorporémoslo, no nos cuesta nada, ¿sí? Entonces, como siempre dijimos, la compresibilidad, y de nuevo esto solo vale si la compresibilidad es constante, que eso es cuestionable, pero bueno, es igual a 1 sobre el volumen inicial por delta B delta P. ¿Sí? Hay un menos acá en realidad que nunca lo ponemos porque voy a poner como que todas las expansiones suman a producir, que es lo que ocurre. Nada, no mucho más. Esto lo voy a aplicar, como hicimos la otra vez, para poros y para el agua. Ya no para petróleo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en subsaturado, esto lo hicimos también con CO, y transformamos el BO menos BOI a POI por CO por BOI por delta P, porque en la curva de BO es el primer tramito, si ese tramo es lineal de BO, entonces C da una constante, que en uno de los trabajos prácticos lo van a demostrar. Pero cuando BO ya empieza a cambiar de una forma extraña, tiene cambios más grandes y no lineales respecto a la presión. Entonces esto ya no lo puedo aplicar para petróleo, por eso el petróleo lo dejamos planteado así. Y tiene la doble ventaja que es una forma fácil de incorporar el gas. Entonces BT menos BTI ya tiene los cambios del petróleo y los cambios del gas que va liberando el petróleo, perfecto, nos soluciona problemas. Pero poros y agua, si asumimos que ambas compresibilidades, el valor de C, digo, es independiente de la presión, entonces podemos seguir usando esta forma de expresarlos. Entonces, vamos a ver, compresibilidad poral, volumen poral inicial, no lo aclaro porque el volumen poral debe ser la única variable que, si no aclaramos, es la inicial, y para cambios en volumen poral ponemos volumen poral futuro, volumen poral prima, o cambios en volumen poral. ¿Sí? Y como siempre lo que queremos sacar es el delta volumen poral, que eso es justamente la expansión. Entonces pasamos despejando todo lo demás. Delta volumen poral es igual a compresibilidad poral por volumen poral inicial por delta P. ¿Y cuánto dijimos que era el volumen poral? Entonces, cambios en el volumen poral y estoy hablando de todo el volumen poral, ¿sí? Lo que incluye al petróleo, al gas y al agua irreductible, donde están alojados los tres fluidos. CP
Poise BI 1 más M, todo sobre 1 menos subir delta P. ¿Sí? Todos los cambios en volumen poral, o el cambio de volumen poral en donde están alojados todos los fluidos, los puedo representar con esta expresión. ¿Cómo es los cambios, o cómo represento los cambios en el agua? Compresibilidad del agua, de nuevo independiente de la presión, por eso es una constante. Volumen inicial de agua, que me va a dar los cambios en volumen de agua respecto a la presión. Yo lo que quiero es delta volumen de agua. Y el volumen de agua, ¿cuánto dijimos que era? ¿Recuerdan el primer modelito? Dije que esto era el volumen de agua, que era PP por suite. ¿Sí? Por lo tanto, me quedó muy cerquita esto. Y este volumen poral es este volumen poral. Volumen poral por subir. Me quedó otra vez esto. Este volumen poral es esto. Perdón, este volumen poral es esto. Volumen poral por subir, volumen de agua es esto. Delta P y CW. ¿Qué podría sacar de factor común acá? Bueno, todo lo que es volumen poral, obvio, y el delta P. ¿Sí? Entonces, si meto estos dos deltas, delta agua y delta volumen poral, en mi modelo de expansiones, que es lo que estoy armando acá arriba, entonces, ¿qué me queda? Más Poise por BI por 1 más M dividido 1 menos U por CP más las cosas que no saqué de factor común, CP más CW por SUIR. Bueno, voy a matar esto. Por delta P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es el volumen poral. El volumen poral por CP por delta P me da lo que cambia el volumen poral cuando aplico un delta P. Volumen poral por CW por SUIR por delta P me da lo que cambia el agua irreductible que hay en ese volumen poral cuando aplico un delta P. Si quiero mirar, por ejemplo, cuánto cambia el volumen poral en la zona de petróleo, ¿qué hago? Del volumen poral, ¿cuál es la zona de petróleo? Poise por BI dividido 1 menos SUIR. Entonces estoy llamando zona de petróleo a todo esto. ¿Sí? El petróleo más su SUIR. Este es el volumen poral de la zona de petróleo. Esto por CP delta P me da cuánto cambia de volumen esta zona cuando aplico un delta P. Si quiero mirar cuánto cambia de volumen el casquete, ¿qué hago? Poise por BI por M. Eso es el casquete.
Si quiero mirar, por ejemplo, cuánto cambia de volumen la zona que tiene hidrocarburo, ¿cómo hago? Poise por VOI por 1 más M, sin la parte del agua. Si hago solo la parte de hidrocarburo, que es petróleo más casquete, por CP del TP. Si acá tengo todas las posibles combinaciones de cuánto cambia este volumen temporal, o este, si lo hago con CP delta P, tengo cambio de volumen temporal. Si lo hago con SWIR, tengo cuánto cambia el agua que hay en cada una de las zonas. ¿Sí? Este modelito es muy básico, ¿no? Obviamente esto que yo estoy poniendo SWIR acá como un rectangulito es agua que está desperdigada por todo el volumen temporal. ¿Sí? Pero bueno. Ok. ¿Qué más puede estar cambiando de volumen? ¿Qué más puede estar dando expansiones? ¿Qué más puede estar ocasionando producciones del otro lado? Bueno, como siempre, una entrada de agua. ¿Sí? Siempre podemos tener una entrada de agua. Y si queremos incorporar o sea, estamos en primaria, entonces no deberíamos, pero ya que está, si queremos incorporar energía adicional, artificial, que nosotros podríamos estar inyectando en el reservorio, por ejemplo, lo que hablamos en el yacimiento de gas húmedo, cuando reinyectábamos el gas que se iba secando y lo reinyectábamos arriba, o lo reinyectábamos, perdón, al reservorio, podríamos incorporar esa inyección adentro del balance de masa porque se tiene que seguir cumpliendo la matemática de balance. Eso por un lado. O, ¿se acuerdan lo que hablamos en mecanismos de drenaje? Que es la segregación gravitacional, me da un factor de recuperación descomunal, 80, 85, 90%, pero depende de justamente permitir que el gas se segregue. Adentro del reservorio esa segregación es lentísima, pero si cada vez que produzco parte del gas que yo saco de acá o de acá, lo reinyecto en el casquete, ¿sí? Ya sea porque tenía un casquete original o porque lo construyo a fuerza de reinyección, entonces genero esa segregación forzada, pero lo tengo que incorporar en el balance de masa para poder hacer la matemática correcta. ¿Cómo es ese gas? Volumen de gas inyectado, GI, por el VG, obviamente. ¿Sí? La condición en la que estoy inyectando en ese momento. Y lo mismo podría ser con agua inyectada. Incluso la gran parte de la matemática que vamos a ver, o que veríamos, no sé si van a ser la siguiente materia, pero en la siguiente materia de recuperación asistida, sería reemplazando esta entrada desconocida de agua natural por una entrada de agua artificial conocida, que es WI. ¿Sí? A esto podría agregarle el BW para ser matemáticamente prolijos. La verdad que no tiene mucho sentido, ¿se acuerdan? Creo que ya lo vimos, pero el BW tiene más o menos algo de este orden. Así que la verdad que no tiene mucho sentido. Cuando el petróleo está cambiando 4 órdenes, 5 órdenes de magnitud más rápido, ¿no? Lo mismo que el gas, o sea, el petróleo con su gas disuelto. Entonces, esto podría ignorarlo. Bueno, y acá en medio que tenemos todo, ¿sí? Esto es todas las comunes. Podría ser más locuras, ¿no? Pero acá tenemos todas las cosas que el 99,99% de los reservorios puede llegar a tener. Expansión del petróleo más el gas que va liberando ese petróleo. Lo podría abrir y hacer la contracción de la fase líquida y la expansión del gas. La verdad no vale la pena. O sea, trato de, si bien la ecuación es larga, trato de que sea lo más práctica posible. Expansión del casquete, ¿sí? Del gas que había originalmente en el casquete,
Si no hay casquete, entonces esto desaparece. Expansión de los poros y el agua intersticial, el agua irreductible, en las zonas de petróleo y gas, ¿sí? Que incluyen obviamente la fracción de Swirl, cuando aplico un delta P. Entrada de agua al reservorio, si lo hubiera. Inyección de gas al reservorio, si lo hubiera. Inyección de agua. Con eso cierro todo lo que es expansiones, ¿sí? Todo lo que genera cambios de volumen en el fondo que van a estar asociados a producciones en condiciones de fondo. Entonces ahora veamos el lado de las producciones, como no podemos evitar. ¿Qué cosas voy a estar produciendo en fondo? En este caso, ahora donde tengo todo en juego, voy a tener todo. En fondo voy a tener, vamos a llamarle así, petróleo, gas y agua. Vamos a ver qué hace cada una de estas cuando llega a superficie, ¿sí? En el camino a superficie, el agua no hace nada. Pero voy a hacer algo. Vamos a hacer como que suben. En el camino a superficie, el agua no hace nada. ¿Con qué factor cambia? Con BW, que dijimos que podemos aproximarlo con 1, no va a ser problema. El gas, ¿qué hace en camino a superficie? Expande. ¿En función de qué? De su valor de VG. O sea, en realidad el VG me lo achica, pero en función de 1 sobre VG. Y ahora vamos a hablar de cómo mido superficie. Y el petróleo, ¿qué hace en su camino a superficie? No solo se produce en forma de petróleo, lo que ya veo, esto es veo punto y coma, ¿sí? No, veo. Y aparte libera gas, ¿sí? Porque en camino a superficie libera gas. Podría decir que este gas condensa un poquito, si quieren después se lo agrego, denme un segundito. Entonces, esto va a ser lo que yo voy a medir en superficie como NP. La suma de estos dos gases es lo que yo voy a medir en superficie como GP. Ah, bueno, acá, perdón, no lo puse, pero lo que quería decir era que va a depender de RS y va a depender de VG también, ¿no? Porque es cuánto gas libera este NP y cuánto cambia de volumen este gas. Y esto va a ser para mí, este water va a ser para mí WP. Perfecto, entonces en superficie, ¿qué voy a tener? Petróleo, gas, que es parte liberado y parte que era gas en fondo, y WP. Entonces, dado que yo lo que necesito son estos rectángulos, lo que yo necesito es volver. Sí, esto es lo que mido en superficie, yo necesito estos, entonces tengo que ir para atrás. Perfecto. Cuando yo agarro petróleo y lo multiplico por BO para llevarlo a su condición de fondo, ¿qué hace o cuánto vale el BO? Digamos otra vez. ¿Cuánto vale BO? ¿Sí? BO siempre es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, este petróleo lo llevo a una condición que tiene mayor presión, ¿sí? Por lo tanto debería contraerse, y sin embargo el BO, que me dice cuánto va a medir en fondo, me da un valor más grande. ¿Por qué? Porque el BO no es solo un cambio de la fase líquida que se contrae a medida que baja superficie. El BO incluye este gas que está liberando. ¿Sí? Lo que hace es me recombina estas dos y me lo lleva a cuánto medía en fondo. Entonces, si este BO dice, este BO por ejemplo, es 1,2, lo que está queriendo decir es, si agarras en superficie a este petróleo en particular, porque el BO depende de la composición, a este petróleo en particular, una unidad de este petróleo, y lo llevas a fondo, cuando le reincorporás el gas que liberó, se transforma en 1,2. ¿Sí?
Ok, perfecto. O sea, es justo lo que necesitamos, no hay problema. Entonces, agarro estas dos, hago NP por VO y me da esta caja. NP por VO. O, no, ya pongamos el nombre. Petróleo hidrocarburo que era líquido en fondo. Sería el título de esta caja. Hidrocarburo que era líquido en fondo. No importa que en superficie haya llegado como líquido y gas. Ahora, ¿cómo llevo el gas al fondo? Bueno, GP por VG, ¿sí? Lo mismo que hago siempre. Me dice el GP es un valor muy chiquito porque el gas y cuando lo llevas a fondo no hace más nada que comprimirse. Entonces, agarro este GP, lo llevo a fondo y me da el tamaño de esta caja. Pero ¿qué va a pasar? Voy a hacer espacio acá. Bueno, ahora se llama water esto. ¿Qué va a pasar? En superficie yo mido todo el gas. ¿Sí? Entonces, cuando esta totalidad de GP yo la multiplico por VG, lo que voy a estar haciendo es esto. Lo hago con otro color. ¿Cuál es el obvio problema que tiene este? A este gas lo estoy contando dos veces. Una vez adentro del GP y una vez adentro del BO. Cuando hago esta cuenta y la llevo a fondo, como este rectángulo era este gas expandido, como ahora le agregué otra cosa y lo llevo a fondo, esto se pasó, mide más. Esto me está sobrando. ¿Qué es esto? Este rectángulo. Es este rectángulo. Multiplicado por VG, por eso se achica. ¿Sí? Pero es porque lo estoy contando dos veces. Está acá adentro, está adentro del BO y está adentro del GP. ¿Cómo lo descarto? O sea, lo sumé dos veces. Si lo resto una, me queda una, que es justo lo que necesito. Entonces, ¿cómo lo resto una vez? Necesito saber cuánto mide. Pero saber cuánto mide no es un problema, porque ya sé cuánto mide. Es todo el gas que liberó este NP. Entonces, ¿cuánto mide? NP por RS. ¿Sí? Entonces, este cuadrado mide NP por RS por VG. ¿Sí? NP por RS y el VG que lo llevo a fondo. Entonces, si quiero ver cuánto están midiendo las cajas acá abajo, ¿qué tengo? NP por VO, que tiene este rectángulo. GP por VG, que tiene este rectángulo también, adentro del GP. Uno está dentro del GP y el otro está dentro de VO. Pero, si está acá una vez, está acá otra vez, si lo resto una vez, me soluciona el problema. NP por RS por VG. Listo. ¿Sí? Lo metí acá y lo saqué una vez. Entonces, ahora sí. Si pongo el paréntesis acá, entonces lo que estoy diciendo es a esta caja le resté esto. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Si pongo el paréntesis, tipo, si uno este término con este término y saco factor común NP, digo a este petróleo, o sea, acá lo dejo más grande y este petróleo lo achico un poco. ¿Sí? Esto lo gana y acá lo resto. Si lo meto dentro de acá. Si este menos, se lo resto a esto. La verdad que no me interesa. Se puede hacer de cualquiera de las dos. Yo prefiero dejarlo afuera para tenerlo más evidente que nunca. Y listo. O sea, ya sé que lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Y listo. Si tuviera que casarme con alguna forma, diría lo resto del gas. ¿Sí? Porque NP por RS es gas.
NP por BO es petróleo en fondo. Entonces, que esto siga siendo líquido en fondo, que esto es lo que mide el líquido en fondo, es correcto. ¿Sí? Este petróleo, cuando le incorporo esta cantidad de gas que liberó, en fondo mide esto. Esto es correcto. Este gas, cuando le sumo a este gas, que en fondo no era gaseoso, me da un GP más grande. Entonces, si lo tengo que restar de algún lado, yo lo restaría de acá. ¿Sí? Y lo dejaría así. GP que mido en superficie menos la parte que era liberado, que no era gas en superficie, por VG. Porque esto es realmente la cantidad de gas que era gas en fondo. Pero, de nuevo, esto es solo si lo quiero unir. Yo en general no lo uno. Bueno, y obviamente WP vuelve con su BW, que es prácticamente 1. Así que esto va a seguir midiendo lo mismo. Esto es todo lo que puedo estar produciendo. Queda una mini cosita que ahora se las agrego. Entonces, si esto lo meto dentro de la ecuación, NPBO más GPBG menos NP por RS por BG más WP. Esto tiene todas las expansiones y todas las producciones. Lo único que podría agregar, si se acuerdan lo que hicimos en balance de gas, es a este GP le puedo agregar una T. ¿Para incorporar qué? Y que si tengo forma de identificarlo, o mentira, en realidad es, si quiero dejar que esta ecuación sea lo más general posible, entonces ese gas podría tener en consideración la producción de condensado retrógrado asociado a ese gas y podría tener asociado un pequeño volumen de agua dulce, que es vapor de agua en fondo, que en camino a la superficie condensa como agua. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan los dos cambios de fase que hacía a esas componentes líquidas que llegaban a la superficie, que cuando las pasaba a fondo les hacía el cambio de estado a cuánto volumen ocuparían o ocupaban en fondo cuando estaban en estado gaseoso? Entonces, este GP podría ser GP de gas más GP de condensado equivalente o equivalente condensado más GP de agua equivalente. Y la suma de estos tres es GP total. Pero de nuevo, esto es solo para dejarlo, para dejar una super ecuación general. Porque la verdad es que si estoy produciendo un poquito de condensado, es probable que este condensado tenga propiedades parecidas a este NP y arriba en superficie lo mida como NP y lo meta dentro de la bolsa de BO y no como parte del GP. Pero si no tengo nada de producción de agua y veo de producción de agua de reservorio y estoy midiendo en superficie algo de saturación de agua dulce, entonces podría decir que es esto y meterlo acá en vez de acá. De nuevo, sería mínimo. Sí, estoy hilando muy fino. Eso es más por un tema matemático que por un tema físico. La verdad que la aplicabilidad de estas cosas adentro de esta media ecuación es cuestionable. Pero si digo, bueno, esta es la ecuación que tiene todo y voy a pasar a gas y tacho todas estas cosas y me queda el GP total, eso está bien. Que es lo que vamos a hacer en el próximo video. Es más, voy a tratar de dejar esto así y arrancar desde acá el siguiente. Sí, dejamos acá. Chau.